Gracias, presidente. Bienvenido, secretario Luis Videgaray, a esta comparecencia. Parece que la característica principal de este gobierno es la simulación. Si la PGR construye verdades históricas, la Secretaría de Hacienda construye verdades retóricas. Y lo mismo utilizan la información para la persecución política. Han pasado del estamos moviendo a México al estamos mintiendo a México. Igual preocupa el déficit en materia de derechos humanos que el déficit de credibilidad en el concierto internacional, que el déficit que vamos a ver hoy el fiscal. Parece que la política económica está dirigida por ilusionistas en lugar de economistas. La política económica ha sido guiada por un falso optimismo que está encubriendo tendencias y excesos de alto riesgo para la economía mexicana. Un optimismo infundado se convierte en el peor de los populismos, en el que abusa de las cuentas nacionales irresponsablemente. Voy a decir por qué. Este es el cuarto paquete económico que se presenta ante esta legislatura y nos trae la misma historia. Un pronóstico del PIB que nadie cree posible, pero eso le permite mantener un nivel de gasto y de deuda claramente excesivos e insostenibles. Si sus pronósticos se hubieran cumplido, no digamos lo que prometían con las reformas estructurales, la economía mexicana hubiera crecido en promedio 3.7%. Ha crecido menos de la mitad, pero el gasto sí creció como si estuviéramos en bonanza. 8% y la deuda todavía más, 38.8%. Se endeuda 6 veces por encima del crecimiento económico y más del doble del crecimiento de los ingresos. Como resultado tenemos el balance presupuestario más grande en déficit desde 1988. Si continuamos con este ritmo, usted tendría que entregar el gobierno con el doble de la deuda y con una relación deuda-PIB de casi 60%, un nivel que claramente nos pondría en riesgo para los mercados internacionales, sin considerar la regularización que tendría que hacerse por el pasivo pensionario de Pemex y de CFE, que podría llegar a otros 10 puntos. Con el aumento del crédito desmedido viene el descrédito. La Secretaría tiene como única prioridad la caja del gobierno y utiliza todo su poder legal y político para imponer su prioridad a costa de lo que sea, alimentar la voraz caja del gobierno. Lo mismo extrae recursos de las empresas y de las familias con la reforma fiscal, que se consumen los activos de la nación abusando de Pemex. Por ejemplo, el último trimestre Pemex ha tenido que endeudarse para pagar sus impuestos. Lo mismo pide aumentar los impuestos para combatir la obesidad y desvía esa recaudación a otros propósitos. Lo mismo impone criterios más flexibles para poder contratar en la ronda 1, malbaratando el petróleo mexicano. Lo mismo recorta el gasto social, que viola la ley de ingresos como el año pasado para aumentar el déficit, que mantiene los precios energéticos para que México tenga gasolinas por el doble de los Estados Unidos. Y ahora nuevamente en la ley de ingresos propone un cambio como el año pasado, violando la anualidad el principio de anualidad de esta ley. Si el año pasado pidió incrementar el déficit público al final del año, lo que pretende ahora en este año es cambiar la composición del déficit. En la estrategia de desmantelamiento de Pemex, usted dice, ya no voy a utilizar los 2 puntos del PIB que pedí para Pemex. Quiero que me amplíen la utilización de ese déficit. Pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entonces con el déficit tradicional? Estamos ante una nueva definición de déficit que pretende justificar la resignación de más de 300,000 millones de pesos que este Senado no debería de permitir.
permitir. Otra vez, como el año pasado, viene a que le regularicen la cuenta del desorden en sus finanzas. Esto en el fondo lo que viola es la división de poderes y el mandato del Congreso para autorizar los ingresos y gastos y del Ejecutivo para cumplirlo. Termino, presidente. ¿Cuál es el resultado de este enorme esfuerzo que le pide Hacienda a la población, a los sectores productivos, al patrimonio nacional, a la riqueza de las siguientes generaciones? Pues una política fiscal estéril, que no es capaz de impactar en el crecimiento de la economía. La participación del sector público en la generación del valor agregado sigue cayendo. Y si vemos el valor agregado que mide el... Permíteme, por favor, señor senador, permíteme. Le ruego concluir la réplica. Esta presidencia ha sido tolerante con el tiempo. Sin embargo, les recuerdo que el formato establecido establece con toda precisión el tiempo que tienen los oradores. Le ruego concluir, senador. No voy a usar más de los 6 minutos y medio que tuvo el secretario en su participación anterior. Tiene usted 2 minutos, señor senador. Mire, si el secretario se pasa en miles de millones en el gasto público, que no me pase yo 4 minutitos. El problema es el gasto, la eficiencia del gasto, el poco valor agregado del gasto público que tenemos en los principales sectores como construcción y empresas energéticas. Pero a ver, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cuál es la propuesta para el año siguiente? ¿Cómo vamos a enfrentar esta desaceleración inminente en las economías emergentes? Pues hay dos cosas que resaltan en el paquete económico. Concluya, señor. El aumento en el costo financiero de la deuda y la baja en la inversión. Es decir, se está prácticamente renunciando al papel del Estado como promotor de la actividad económica. Y los nuevos instrumentos, que me parece una buena idea, pues va a depender de la profundidad del mercado. Las APPs apenas desde 2012 a la fecha tienen 13,000 millones de pesos, los ECADE de 2009 apenas 85,000 millones de pesos y las FIRIBAS apenas 140,000. Bueno, termino. Por último, quiero hacer una denuncia y una petición, secretario. En toda esta desafortunada historia de las deudas de los estados, hay unas muy recientes. En particular, quiero plantearle el caso de Colima. Tiene usted sobre su escritorio una petición para un crédito de 1,700 millones de pesos, lo cual va a comprometer hasta el 75% de las participaciones. Por eso la tiene en su escritorio, si no, no estaría ahí. Pero aquí hay una diferencia con todas las demás, que el gobernador ha declarado Concluya, señor. Es un destino ilegal de esa deuda porque lo va a utilizar a gasto recurrente. Le pido que eche un ojo a esa solicitud, por favor, y llame a la revisión de ese crédito. Muchas gracias.